Bienvenidos y bienvenidas al curso de refuerzo para aspirantes a nuevo ingreso UES. En este video estudiaremos el módulo de estudios sociales semana 6. Tema 2: modelos económicos y subdesarrollo en El Salvador. Continuación. Raíces históricas del subdesarrollo en El Salvador. Orígenes de la desigualdad en El Salvador. Los orígenes de la desigualdad en El Salvador se remontan a los viejos tiempos de la colonia, cuando sus pobladores fueron sometidos a diversos tipos de trabajos, casi siempre forzados. Muy poco podían hacer estos pobladores para evitar estos excesos, pues aunque los decretos reales emitidos periódicamente por la corona española tendían en cierto modo a protegerlos, la realidad era otra. Por otra parte, también fueron de comunes los litigios sobre tierras, constantemente disputados por españoles, ladinos e indígenas. Generalmente en estos litigios eran los indígenas quienes llevaban las de perder, al carecer de los recursos, la influencia y el poder para inclinar la balanza a su favor. En efecto, esta usurpación de tierras es el origen de la desigualdad que empezó a gestarse desde la colonización española, como lo llama David Browning, autor del libro El Salvador, la tierra y el hombre. Durante el llamado período republicano, es decir, el período que inicia posterior a la Declaratoria de Independencia de 1821, el hambre de tierras continuó hasta desembocar en la disolución de las tierras ejidales, tierras comunes de las alcaldías, y comunales, tierras comunes de las comunidades indígenas. Este hecho aconteció durante la administración del Dr. Rafael Zaldívar, al emitirse sendos decretos en 1881 y 1882. Al abolirse estas tierras comunes, la desigualdad aumentó, en tanto que los comuneros se vieron en la necesidad, al ir perdiendo gradualmente sus tierras, de laborar como jornaleros con una paga muy baja para cubrir sus necesidades. Por otra parte, otro sector de la población empezó a beneficiarse de este nuevo cambio operado en el agro salvadoreño, es decir, aquellos que se dedicaron al cultivo del café con fines de exportación. Este sector, por tratarse a la larga de un pequeño grupo de salvadoreños y algunos inmigrantes europeos que se afincaron en el país, se conoce como oligarquía cafetalera. A partir de esta realidad se va a conformar un modelo económico basado en la exportación de café a gran escala. Los economistas denominan a este modelo como agroexportador. Es este modelo económico y social el que organizó las estructuras de la sociedad salvadoreña desde el siglo XIX. En realidad, esta economía agroexportadora puede definirse como aquella que depende de la venta de ciertos productos agrícolas en el mercado internacional, por ejemplo café, caña de azúcar, algodón. Es preciso hacer hincapié en que, si bien se incluyen otros productos agrícolas, es el café el producto principal de la economía agroexportadora, hasta el punto que la economía del país estuvo dependiendo durante varios años del café. Hay una frase que resumía la importancia de la economía agroexportadora en El Salvador para ese periodo: cuando el café va bien, la economía va bien; cuando el café va mal, la economía va mal. Las raíces económicas de la desigualdad, 1880-1944. La década de 1880 marcó un cambio de rumbo en la economía de El Salvador. El café se convirtió en el grano de oro al sustituir lenta pero firmemente al añil. David Browning señala que la introducción y explotación del café cambió por completo la fisonomía del país, al grado de llegar a depender casi por completo de este producto. En la medida que el proceso de industrialización en Europa se va firmando, en esa medida el café también se va firmando en El Salvador. Los empresarios europeos, sobre todo ingleses, han descubierto que el café es un engaña estómagos, es decir, permite que los obreros aumenten temporalmente su ritmo de rendimiento sin comer demasiado. Por esta razón el café se fue convirtiendo gradualmente en un producto muy demandado en Europa. En esta dinámica, la economía salvadoreña y el sector que se dedicó en gran escala a su cultivo, fue creciendo, pero el sector trabajador fue decreciendo, tanto en su salario real como en oportunidades. Por ejemplo, la década de 1920 registró un proceso sostenido de la concentración de la tierra en pocas manos, periodo de la dinastía Meléndez-Quiñónez. En tanto, la clase trabajadora va empobreciéndose. Con la crisis mundial que se desató en 1929, debido a la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, este empobrecimiento llegó a su límite y se reflejó en la desesperación de las masas al no encontrar trabajo. A los cafetaleros les resultaba más barato dejar caer la fruta por maduración que cortarlo. La década de 1930 es muy particular en la historia de El Salvador. Una de las dictaduras más largas, conocida como Martinato, 1931-1944, va a regir los destinos del país. El general Maximiliano Hernández Martínez, al ahogar en sangre una rebelión de campesinos e indígenas en enero de 1932, para evitar que esto se repitiera, impulsó una serie de medidas destinadas a paliar las necesidades más sentidas de este sector. Estas medidas iban encaminadas a resolver problemas de vivienda, trabajo y tierra. En el texto Historia de El Salvador, tomo 2, se plantea al respecto que estas medidas, sin embargo,
resultaron insuficientes ante la magnitud del problema y no fueron acompañadas de financiamiento ni asistencia técnica adecuada. Tampoco se hizo efectivo el bien de familia. Como resultado, quedó desacreditada la idea misma de una reforma en el agro. A manera de ejemplo, el texto señala que en lo que se refiere a la construcción de vivienda popular, el contraste fue todavía más dramático, pues en 16 años se adjudicaron solamente 332 casas. En otras palabras, durante el periodo del Martinato, las medidas tomadas por el gobierno para disminuir la desigualdad no se encaminaron en términos reales a la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, pues tanto los campesinos, indígenas y trabajadores urbanos continuaron devengando bajos salarios y sin ninguna seguridad social. La agudización de la desigualdad y el conflicto social, 1960-1969. En mayo de 1944 se produjo la caída de Maximiliano Hernández Martínez. Pero los militares continuaron gobernando el país. Entre estos militares había un grupo, algunos de ellos con estudios superiores en academias militares extranjeras, que no compartían el modelo económico tradicional implementado durante el régimen de Hernández Martínez. Consideraban que el país necesitaba modernizarse, tanto en términos políticos como económica y socialmente. Este nuevo proyecto cuajó en 1950 cuando asumió la presidencia de la República el coronel Óscar Osorio. En efecto, una de las primeras medidas que adoptó este gobierno fue redactar una nueva constitución, en donde se estipuló el nuevo papel del Estado como un ente promotor del desarrollo nacional. Es de acuerdo con esta política que el Estado inició una serie de proyectos de beneficio social, creó el Instituto de Vivienda Urbana, IVU, para proveer de vivienda barata a los sectores populares, el Instituto Regulador de Abastecimientos, IRA, para abastecer a la población de alimentos a precios accesibles, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, IS, para proporcionar atención en salud a los empleados del Estado, etc. Además, como el interés está no solo en crear nuevas condiciones sociales sino también económicas, se decretaron las leyes de fomento industrial con el objetivo de impulsar el proceso de industrialización y como una forma de evitar la dependencia exclusiva del café. Todas estas medidas modernizantes fueron posibles porque el Estado salvadoreño pudo percibir una buena cantidad de divisas, producto de los buenos precios del café en el mercado internacional. Así, la llamada oligarquía cafetalera no se opuso a este proceso de modernización de la economía. En primer lugar porque, por los buenos precios del café, su tasa de ganancia no resultaba afectada, y en segundo lugar porque la industrialización significaba para sus intereses económicos, una buena oportunidad para probar nuevas inversiones. Puede afirmarse que estos inicios de la modernización, desde el punto de vista de la política social del Estado, significaron para la clase trabajadora una conquista largamente esperada, a excepción de la tierra que continuó siendo un tema tabú, sobre el cual ni la oligarquía ni el gobierno estaban dispuestos a hablar, mucho menos negociar. Así, para el campesinado, que constituía hacia ese momento la mayoría de la población, las puertas continuaban cerradas. En la década de 1970, justamente en este año, se realizó en el interior de la Universidad de El Salvador el primer seminario nacional sobre la reforma agraria, con la participación de diversos sectores de la sociedad, a excepción de la gran empresa privada. Por primera vez participó en este evento la Iglesia Católica a través de uno de sus más altos representantes, Monseñor Ricardo Urioste. El tema central del seminario fue el problema de la tierra, su concentración extrema en El Salvador y la necesidad de realizar una reforma profunda para corregir las desigualdades en el agro. Este seminario no fue del agrado del gobierno, y obviamente, menos para la empresa privada, representada a través de ANEP. También en este periodo se abrieron zonas francas, es decir zonas exentas del pago de impuestos, en el área de San Bartolo y Lopango, como una forma de abrir fuentes de empleo. Sin embargo, a excepción de la transnacional Texas Instrument, los salarios pagados por estas empresas no mejoraron las condiciones de vida de los trabajadores. La crisis en el campo originó también una fuerte migración del campo a la ciudad, conformándose los llamados cinturones de miseria o zonas marginales, que se ubicaban sin ninguna ley y donde se podía
Esto provocó un rápido crecimiento de la ciudad, pero desordenado, y el surgimiento del llamado sector informal que hasta nuestros días tiene invadido el centro histórico de la ciudad a través del comercio ambulante. En 1969, como producto de las fricciones entre El Salvador y Honduras por el control del mercado comercial, se dio la Guerra de las 100 horas, que vino a sumir en una crisis mayor la economía del país. Miles de refugiados salvadoreños retornaron al país a causa del conflicto y vinieron a engrosar las filas de los desempleados. De este modo, cuando inicia la década del 70 una serie de condiciones están confluyendo para que en los años 80, estalle lo que conocemos en la historiografía salvadoreña como la Guerra Civil. Espero este video te haya gustado, dale like y compártelo con tus amigos que estén interesados en someterse al examen de admisión para entrar a la UES. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los materiales que se estarán subiendo cada semana en la plataforma. En la descripción del video te dejaré el link del curso para que descargues los PDF y realices las pruebas que te aparecerán en cada curso. Hasta luego.